¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, los grandes artistas, si sobre todo desarrollan carreras internacionales, tienen que viajar continuamente y trabajar, incluso vivir en distintos países. Para dirigirse a sus distintos públicos, tienen que hablar idiomas. Aprender idiomas para los músicos es relativamente fácil, pues el idioma tiene mucho de música y claro, como ellos tienen un buen oído, pues les facilita mucho las cosas. Pero fíjate, paradójicamente, el genial Charles Chaplin, que además de ser un excepcional cineasta, fue un compositor y violinista de mérito, llevaba más de 20 años viviendo en Suiza y no había conseguido aprender ni una sola palabra de francés. Su mejor amigo en esa época fue Émile Gautier, quien, por cierto, no sabía ni una gota de inglés. Oye, y si uno solo hablaba francés y el otro solo hablaba inglés, ¿cómo se apañaban? Pues mira, Gautier iba casi a diario a casa de Chaplin y pasaba largas veladas en las que no paraba de hablar. Mientras Chaplin se mostraba muy receptivo en la conversación y de vez en cuando decía, oh, muy bien, oh, bien, sí, oh. Y de esta forma, claro, ayudado también por su extraordinaria mímica, estamos hablando de un genio, ¿no?, como Chaplin, logró mantener durante 20 años estas animadas tertulias sin que Gautier se apercibiera de que no le entendía ni papa de lo que le decía. Pero no le entendía, es que me parece una solución maravillosa, que por supuesto solo está a la altura de un genio como Charlot. Bueno, hay que decir que la incipiente sordera de Monsieur Gautier algo ayudaba también a mantener vivo el equívoco. Pero mira, solo en una ocasión se estuvo a un tris de romper el statu quo. Fue en unas navidades, Émile Gautier pues se pasó un poco de champán, lo normal, pero ya se empezó a situar meridianamente en la primera fase de la borrachera. Ya sabes, Javier Ángel, pues la facilidad de palabra, la exaltación de la amistad, el tuteo, asunto etcétera. al clero, en fin, todo eso. Efectivamente. Pues Monsieur Gautier estaba todavía en la primera fase y se puso a filosofar sobre las elevadas directrices que habían guiado su vida y llegó a exclamar muy campanudo, en francés, claro, jamás en mi vida nada me ha sido prohibido. Para darle realce a la frase, usó el participio de fondue. Entonces, claro, Charlot, que escuchó algo de fondue, quiso meter cuchara y dijo, oh, la fondue, oh, la raclette. Entonces Gautier dijo en tono discreto, oh, por supuesto que a mí también me gusta la fondue y la raclette, pero como seguía diciendo, y continuó perorando sobre su vida con exaltado verbo. ¿Qué escena navideña realmente tan surrealista? No tanto como la que unos años antes había vivido Chaplin con Buñuel en Hollywood. Ya hemos contado que a Charlot le gustaba recibir en su casa de Hollywood a los artistas españoles. Pues al principio de la amistad coincidieron Chaplin y Buñuel en una cena navideña de mucho postín. La aristocrática familia había decorado profusamente su mansión con motivos navideños y un magnífico árbol. Durante la cena, Buñuel quiso llamar la atención de Chaplin con algún acto surrealista. Como os he dicho, pues se conocían de vista, se saludaban, pero aún no habían tenido amistad, ¿no? Así que de pronto, y sin mediar palabra, se levantó de la mesa, arremetió contra el precioso árbol de Navidad y ante la estupefacción de los anfitriones e invitados destrozó el árbol a patadas y tirones. ¡Qué curioso! Pues cuando acabó su bárbara labor, se despidió muy cortésmente, muy educado, buenas tardes, buenas noches, tal, y abandonó la casa. La verdad es que en ese momento Buñuel, claro que logró captar la atención de Chaplin, pero de forma negativa. A Chaplin no le gustó nada esa salvajada y se lo reprochó severamente. Después de muchos años, a Buñuel le seguía quemando ese recuerdo y ya cuando coincidió en España con Carlos Saura y Geraldine Chaplin le preguntó, ¿pero de verdad que a tu padre no le gustó lo del árbol? ¿Y por dónde salió Geraldine cuando le respondió? Bueno, pues ella, pues muy delicada, le dijo que con el tiempo Chaplin había llegado a comprender que se trataba de un acto surrealista, pero bueno, ahí dejó la cosa. Para surrealista, la amistad que mantuvo Buñuel en México con el fraile dominico don Julián Fernández. El padre Julián también había que echarle de comer aparte, Era arquitecto, pintor, grabador. Llegó a rodar 2 películas que por sus rarezas subyugaron a Buñuel. Buñuel en México, sobre todo ya cuando se fue haciendo mayor, salía poco. Exigía que sus amigos lo fueran a visitar a casa, pero sobre todo que llegaran a la hora en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Para conseguirlo, el padre Julián se plantaba en la puerta unos 5 minutos antes y se esperaba reloj en mano, mientras Buñuel hacía lo propio en el otro lado de la puerta. Y cuando eran las 5 en punto, Buñuel abría la puerta sin necesidad de que el dominico tocara el timbre. Hablaban de religión y de la existencia de Dios. El padre Julián le llegó a decir, don Luis, antes de conocerlo, había veces que sentía vacilar mi fe,
pero desde que hablamos juntos se ha reafirmado. Y Buñuel le respondió, pues yo puedo decir otro tanto de mi incredulidad. Cuando Buñuel se hizo mayor y los problemas de salud se agravaron y fue dolorosamente consciente de su decrepitud, dijo, mi vida diaria se resume en una misma rutina. Espero, pienso y recuerdo constantemente mirando al reloj. Buñuel miraba el reloj esperando que se hiciera las 5, que era cuando llegaba don Julián. El dominico entraba, se sentaba en otro sillón y se pasaban toda la hora callados, sin decir ni una sola palabra a ninguno de los dos. Todo un elogio a la amistad silenciosa. Jan, su esposa, decía que estas visitas tranquilizaban y le hacían mucho bien a Luis Buñuel. Oye, qué tema más curioso, incluso bonito, o sea, es una cosa preciosa. Oye, ¿y qué sabes de las famosas paellas de Buñuel? Bueno, Buñuel presumía de hacer las mejores paellas del mundo. La verdad es que la receta de la paella de Buñuel era bastante ecléctica, pues dependía de los ingredientes que iba encontrando en el país donde residía en cada ocasión, ¿no? Por eso su receta incluía cebolla, pimientos, guisantes, chorizo picante y salchichas de cerdo. Tenía establecido todo un ceremonial en torno a su paella, que venía a ser un compendio de sus más exacerbadas filias y fobias. Estaba muy orgulloso de su paella. En uno de sus últimos viajes a España pasó por Huesca y allí en el bar Flor le contó al hermano de Pepín Bello, Antonio, las dificultades que tenía que salvar para hacer la paella en México, pues la altura de la ciudad le modificaba los tiempos de cocción. Pero su mayor problema siempre fue la impuntualidad de sus invitados. Buñuel no soportaba que los invitados llegaran tarde a comer para que no se les pasara el arroz. Contaba Juan Antonio Bardén que fue a México con Paco Raval, Fernando Rey y Muñoz Suay, todos socios directivos de la famosa productora independiente de cine Uninci, para convencer a Buñuel de que volviera a España y hiciera cine con ellos. Buñuel, claro, pues los invitó a una paella, ¿no? A las 2 en punto. Bardén, que todavía no conocía a Buñuel, se lió con unos amigos por ahí, tal, bueno, pues una cosa muy española, apareció a las 2:20, pues como si tal cosa. Buñuel le metió una bronca de antología. Bardén dejó escrito que ni su padre le había regañado tan agriamente y durante tanto tiempo. Luego, durante la comida, le dijeron Paco y Fernando que tuvieron que sujetar a Buñuel porque quería tirar la paella. Y es que Buñuel, en otras ocasiones, ya había lanzado la paella a los pies de sus impuntuales invitados, según entraban por la puerta al grito de «¡La paella no espera!». Bueno, qué barbaridad. Eso sí es toda una declaración de principios. Hombre, y su hijo Juan Luis me corroboró estas fobias de su padre con la paella. Mira, y además me contó, que esta es la mejor de todas las paellas que dio, que fue el caso de la paella antropófaga. Uy, eso suena inquietante. Cuenta. Pues mira, ocurrió en la época de Hollywood. Buñuel vivía en una casa con jardín en Los Ángeles y decidió reunir a todos los amigos exiliados de la zona alrededor de una paella para recordar tiempos mejores y criticar a Franco. La única exigencia, además de la consabida puntualidad, era que cada invitado debería llevar una botella de vino. Pusieron la mesa a la sombra de un aguacate y mientras Juan Luis hacía el fuego, pues su padre en una gran mesa, pues bueno, iba preparando los ingredientes, ¿no? Pues estaba ahí cortando la carne de pollo y de cerdo en taquitos exactamente iguales con un cuchillo extremadamente afilado. De pronto, me contó Juan Luis, que escuchó un terrible grito de dolor. Acudió corriendo a la mesa y vio que su padre tenía la mano ensangrentada. Se había rebanado un trozo de dedo pulgar. Bueno, pues primero fueron a por servilletas, alcohol, tal, y una vez atajada la hemorragia, claro, el siguiente paso era buscar el trozo de dedo que había caído en la paella. La misión resultó imposible, pues todos los trozos de carne eran prácticamente iguales. Como el tiempo se les echaba encima, y bueno era Buñuel con la puntualidad en la paella, no tuvieron más remedio que callar y tirar para adelante. Así que, como decía Juan Luis, ese día algunos de los presentes nos comimos un trocito de Buñuel. Pues sí que debió ser una paella animada. Y sobre todo la sobremesa, porque piensa que cada invitado llevaba su propia botella de vino. Así que cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario y que los demás somos contingentes.